cordial saludo a todos nuestros estudiantes de quinto grado, a sus familiares, docentes y directivos que como cada semana, los martes a esta hora nos sintonizan para juntos continuar aprendiendo de esta impresionante asignatura que es la matemática. En el encuentro de hoy estaremos abordando contenidos geométricos. Recuerden que ya dedicamos una emisión hace un tiempo a un repaso de las principales figuras y cuerpos geométricos elementales, donde estuvimos tratando contenidos que ya conoces de grados anteriores. En el encuentro de hoy será un segundo encuentro dedicado a la geometría, como ya les dije, y que también abordaremos contenidos que ya conocen, pero algunos serán contenidos nuevos para ustedes. Y quiero comenzar invitándolos a observar la siguiente imagen. Observen lo que acá les muestro y en tu medio puedes encontrar imágenes como la que estás observando, en la que les he destacado semirrectas de origen común. Observen que son imágenes con objetos, con elementos que ustedes están acostumbrados a observar. ¿Qué otros elementos del plano podemos relacionar con las líneas destacadas? Respuestas a interrogantes como esta vamos a encontrar en esta emisión, donde ustedes van a aprender los conceptos de ángulo, ángulo de intersección y ángulo unión, los elementos de un ángulo, a denotarlos, a clasificar los ángulos según su amplitud, a medir y trazar, así como transportar ángulos. Son estos los principales conocimientos, contenidos que vamos a estar abordando en esta emisión, por lo que el tema será los ángulos. Un aspecto importante de la geometría, contenido interesante que estaremos abordando. Espero que lo hayan podido copiar, es un tema corto. Y vamos a trazar una recta en el plano, en el repaso que vimos que el plano, las rectas que se pueden trazar en un plano y estas que dividen al plano en dos semiplanos opuestos. Hemos trazado una recta M. Ahora vamos a trazar una recta N, que corta a la recta M en el punto O, es el punto donde se corta. Y vamos a destacar uno de los semiplanos determinados por cada recta. Vamos a destacar acá, fíjate que les he destacado el semiplano Q de borde en la recta M. Y vamos a destacar el semiplano P de borde en la recta N. Se pueden percatar de que hay una parte del semiplano, que está doblemente rayada. ¿Por qué está doblemente rayada? Porque es común a ambos semiplanos, es decir, es común a los semiplanos Q y al semiplano P. ¿Qué nombre recibirá esta parte doblemente rayado? Esta parte común, ¿qué nombre recibe? Precisamente recibe el nombre de ángulo. Y ángulo no es más que la unión o intersección de dos semiplanos, cuyos bordes se cortan o intersecan en un punto. Primer contenido de esta emisión. Observen que el ángulo es la unión o intersección de dos semiplanos, cuyos bordes se cortan o intersecan en un punto. ¿Qué elementos podemos destacar en un ángulo? Está el vértice, que es el punto donde se cortan o intersecan los lados, que es otro elemento de los ángulos. Ahí les he destacado cuál es el vértice y cuáles son los lados. Les daré un breve tiempo para que tomen nota. Observemos entonces a qué llamamos ángulo de intersección. Observen que el ángulo de intersección es el conjunto de puntos común a dos semiplanos cuyos bordes se cortan en un punto. Son ángulos cuyas amplitudes sean menores que 180 grados
Observen que le he destacado en la figura el ángulo de intersección. Es un ángulo que es menor que 180 grados. Este es otro de los conceptos que queremos identificar en esta emisión. También les daré un breve tiempo para que tomen nota. Observemos entonces a qué denominamos ángulo unión. El ángulo unión se denomina la unión de dos semiplanos cuyos bordes se cortan en un punto. ¿Cuáles son los ángulos unión? Bueno, son los ángulos cuyas amplitudes sean mayores que 180 grados y menores que 360 grados. Aquí también en la figura les he destacado cuál es el ángulo unión. Observen que este ángulo representa el ángulo unión. Si hablamos del otro ángulo que determina la semirrecta, estamos hablando del ángulo de intersección, que es este que les muestro acá con el cursor de la computadora. También les daré un tiempo para que tomen nota de este tercer concepto importante de esta emisión. Bueno, después de haber identificado los conceptos elementales que ya les decía que íbamos a estar identificando en el encuentro, vamos a pasar a observar cómo denotamos los ángulos. Es decir, cuando estamos en presencia de un ángulo, cómo podemos denotar estas figuras en el plano. Observen. Tenemos diferentes maneras para denotar los ángulos. Una de ellas, por ejemplo, es con 3 letras mayúsculas. Observen que les he mostrado el ángulo BAC. Si se percatan, el vértice del ángulo es el punto que hemos denotado con la letra A. Y esa letra A es la que se coloca en el centro del nombre del ángulo. Ángulo BAC. No es necesario escribir la palabra ángulo. Este símbolo representa el ángulo. Cuando lo observen, estamos en presencia de un ángulo que se denota ángulo BAC. Esta es una de las maneras. Esto está en su libro de texto. A partir de la página 166, podrán estar encontrando lo relacionado con este contenido. Otra manera que pueden estar utilizando para denotar los ángulos es con una letra mayúscula. En este caso tenemos el ángulo P. ¿Por qué le enseño otras maneras? Bueno, porque en dependencia del contexto en que esté la figura, a veces es más prudente, más conveniente, denotarlo de una u otra manera. Y por eso les enseño todas las que pueden estar utilizando. También lo pueden denotar según sus lados. Fíjense que este es el ángulo PQ. Los lados del ángulo son P y Q y con esas letras denotamos al ángulo. Ángulo PQ. También lo pueden denotar con un número. Observen que colocamos el número en la región interna del ángulo, donde lo colocamos, y este es el ángulo 1. Aunque también les enseñaré otra manera, con las letras griegas. Y esta es una de las maneras que más podrán encontrar en su libro de texto en las actividades que les voy a mostrar. Y en este caso decimos que este es el ángulo de amplitud alfa. Se pueden dar cuenta que no he dicho ángulo alfa, he dicho ángulo de amplitud alfa. Cuando utilizamos las letras griegas es necesario decir ángulo de amplitud alfa. Y colocamos la letra en esta ubicación. Bueno, vamos a ver entonces la clasificación de los ángulos según su amplitud. Los ángulos los podemos clasificar de diferentes maneras según la amplitud. Tenemos el ángulo agudo. Bueno, el ángulo agudo es el ángulo que es mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Se ve en la figura un ejemplo de un ángulo agudo.
Esto deben ir tomando nota de estos elementos que le he mostrado acá en la diapo. Este es el ángulo recto. El ángulo recto es el que tiene una medida, una amplitud de 90 grados. Y tenemos el ángulo obtuso. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Bueno, es el ángulo que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Estas son tres de las clasificaciones. Hay otras tres que en lo que copian, cuando pase el tiempo que les voy a dar para que copien estas tres clasificaciones, vamos a estar observando. Adelante para que tomen nota. ¿Cómo también lo podemos clasificar? Bueno, el ángulo que tiene una amplitud de 180 grados recibe el nombre de ángulo llano. El ángulo sobreobtuso, observen la escritura de la palabra sobreobtuso, es el ángulo mayor que 180 grados y menor que 360 grados. Y tenemos el ángulo completo, el ángulo que tiene una amplitud de 360 grados. Estas son las otras tres clasificaciones, bueno, que les decía que tienen los ángulos según su amplitud. Pueden tomar nota en este tiempo que les daré. Bueno, hasta aquí ya hemos visto a qué llamamos ángulo, ángulo de intersección, ángulo unión. También hemos visto cómo denotar los ángulos de diferentes maneras que existen para denotarlos. Y hemos visto también la clasificación de estos ángulos según su amplitud. Ya les decía que otro contenido importante de esta emisión y que no es de quinto grado propiamente, es decir, de grados anteriores, en cuarto grado, tú aprendiste a medir ángulos, pero vamos a recordar cómo medimos los ángulos, qué instrumento utilizamos y cuál será el proceder. Observen. Para medir ángulos utilizamos el semicírculo graduado. Tenemos el ángulo O, y veamos entonces cómo medimos. Lo primero es colocar el semicírculo de manera que su centro coincida con el vértice del ángulo. Observen acá, el centro del semicírculo coincide con el vértice, con el punto O, que es el vértice del ángulo. Y también hicimos coincidir un punto en uno de los lados del ángulo con la marca 0 grados, que está en esta parte del semicírculo. Después, ¿qué hacemos? Después, bueno, leemos la amplitud por la cual pasa el otro lado del ángulo. Es decir, este lado se hizo coincidir con la marca 0 grados, pero observen cómo el otro lado pasa por la marca 40 grados. ¿Qué es lo que nos queda? Bueno, leer la amplitud. Es decir, que el ángulo O tiene una amplitud de 40 grados. Observen en qué unidad se expresa la medición de los ángulos. En grados. El ángulo O tiene una amplitud de 40 grados. Es muy sencillo. Aquí están los tres pasos que hicimos. No los copien. En la página 168 de su libro de texto lo pueden encontrar. Primeramente colocamos el semicírculo. ¿Cómo lo colocamos? Bueno, el centro del semicírculo se hace coincidir con el vértice del ángulo. Después hacemos coincidir uno de los lados del ángulo con la marca 0 grados que aparece en el semicírculo. Y bueno, por último observamos por la marca por donde pasa el otro lado del ángulo y será esa la amplitud y es la que debemos anotar. ¿Cuál es otro elemento importante? Bueno, el trazado. Vamos a trazar un ángulo RMS con una amplitud de 45 grados. ¿Cómo hacemos para trazar un ángulo? Ya acá yo le he dado lo primero. ¿Qué es trazar un rayo? Cuando hablamos de rayo estamos hablando también de una semirrecta. Esta es la semirrecta MR. Y vamos a trazar en ella un ángulo de 45 grados.
Lo segundo es colocar el semicírculo de manera que su centro coincida con el origen del rayo. También es importante que observen cómo en el nombre del ángulo, que es el ángulo RMS, M es la letra que está en el centro, por lo tanto tiene que ser el vértice. Vimos cómo al denotar hacíamos esta aclaración. Por lo tanto, hacemos coincidir el vértice del ángulo con el centro del semicírculo. Y la marca 0 grados que pase por el rayo que obtenemos. Lo otro es marcar un punto que coincida con la amplitud dada. Estamos trazando un ángulo de 45 grados, por lo tanto buscamos en el semicírculo el 45 y trazamos un punto, denotamos un punto. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es lo último? Bueno, trazar el otro lado, que será el rayo que nazca en el vértice, en el punto M, y que pase por el punto que hemos denotado. Es decir, el otro lado es la semirrecta MS. Ya has trazado el ángulo RMS de 45 grados. El procedimiento está en tu libro de texto también, página 168. Primero, trazamos el rayo. Después colocamos el semicírculo de manera que su centro coincida con el origen del rayo. Y que ese rayo pase por la marca 0 grados, por supuesto. Número 3, marcamos un punto que será el otro lado del ángulo que coincida con la amplitud que estamos trazando. Y por último, trazamos el otro lado que tiene su origen en el punto 1, es decir, en el vértice del ángulo, y que pase por el punto que hemos denotado. Como pueden observar, hasta acá no hemos dado ningún contenido nuevo. Son contenidos que ya tú conoces, que ya tú dominas de grados anteriores. Veamos entonces otro elemento importante de esta emisión, que será el transporte de ángulo. ¿Cómo transportar ángulo? Y para ello, lo vamos a hacer a partir de esta actividad, que dice así: dado el ángulo, el semiplano y la semirrecta, vamos a transportar el ángulo sobre el semiplano desde la semirrecta a P'. Para esto los invito a observar el siguiente material. Sea el ángulo PQ de vértice O, la semirrecta P' de origen O', lado del ángulo que se quiere trazar, y es el semiplano sobre el cual se debe realizar el transporte. Traza sendas circunferencias de igual radio con centros en los puntos O y O'. Denota P y Q los puntos de intersección de la circunferencia y los lados del ángulo, y P' en la intersección del lado P' con su correspondiente circunferencia. Traza la circunferencia de centro P' y radio PQ. Denota Q', el punto de intersección de ambas circunferencias. Traza la semirrecta O'Q'. Es el lado Q'. Pudieron observar que al transportar el ángulo solo hemos cambiado su posición. Es algo que es un procedimiento que entonces, como fue un video un poco más rápido en correspondencia con el tipo de material, vamos entonces a observar cuál fue el procedimiento que se siguió en el material para transportar el ángulo. Lo primero fue trazar sendas circunferencias de centro O y O' de igual radio. Vamos a ir comentando en lo que ustedes copian el procedimiento para que les quede en su libreta cómo transportar los ángulos. Repito, traza sendas circunferencias de centro O y O' de igual radio. Observen en la imagen cómo se demuestra ese primer paso. En un segundo lugar, denotamos los puntos de intersección, en este caso P y Q de la circunferencia y los lados del ángulo, y P' de la circunferencia y la semirrecta P'. Fue el segundo paso que se siguió para transportar el ángulo. Repito, al transportar solamente, lo que hacemos es cambiar el ángulo de posición. Construimos un ángulo igual al dado en otra posición a partir de una semirrecta, a partir de un semiplano dado. En un tercer paso que se sigue es trazar la circunferencia del centro P' y radio PQ. Después denota Q' el punto de intersección de la circunferencia. Estamos hablando de que la amplitud entre P y Q es la que va a tener el punto P' y Q', es la misma distancia. Estamos hablando del radio, la longitud de esos dos puntos. Y por último,
trazamos la semirrecta O', Q', que será, bueno, el lado Q' que hemos construido. Y de esta manera les queda transportado el ángulo. Es importante, antes de transportar el ángulo, que ustedes tengan claro y esté determinado el semiplano y la semirrecta de su borde hacia dónde será transportado. Hasta aquí los principales contenidos que les he traído para abordar en esta emisión. Vamos entonces a pasar a la orientación de las actividades que le propongo realizar como estudio independiente. Acá yo les propongo en la página 172 la actividad número 8. La actividad 8, ustedes ahí tendrán que identificar los ángulos que son iguales y bueno, argumentar por qué. Ustedes para eso tienen que medir la amplitud de los ángulos y bueno, los que tengan igual amplitud serán los ángulos iguales. En el caso de la actividad 9, tienen que medir unos ángulos que ahí están en el libro. Y yo les quiero incorporar un inciso a esa pregunta, que aquí se las muestro y la deben copiar. Es clasificarlos según su amplitud. Es decir, después que midan los ángulos, quiero que los clasifiquen según su amplitud. Esto lo dimos en la emisión. Y en la página 173 les presento la actividad 10, se las propongo, que es una actividad donde van a tener que trazar ángulos. Y también les sugiero un inciso A que no aparece en el libro y deben anotar, que es denotarlos con una de las vías que hemos presentado en la emisión de hoy. Quiero que denoten cada uno de los ángulos que tracen. Les daré un tiempo para que copien las actividades. Bueno, estas actividades que les sugiero realizar durante la semana, recuerden, es durante la semana, no es hoy, no es en un día, es para que puedan fijar y puedan consolidar y bueno, ejercitar los contenidos de esta emisión, que son actividades interesantes relacionadas con habilidades y contenidos del encuentro que hemos abordado. Y bueno, antes de despedirme quisiera recordar dos cosas. En un primer lugar, recuerden que en la emisión anterior estuvimos orientando los ejercicios de autocontrol del aprendizaje, que en la próxima semana, en el próximo encuentro, estaremos revisando. Yo ahí les dejé 3 actividades, 3 ejercicios a realizar, una numeración, un cálculo y un problema, que son las 3 actividades que deben realizar. Y también les dejé unos ejemplos con unas páginas que con ellos solamente deben consultarlos, no es para que los respondan ni los copien. Esos ejemplos son para que los consulten en caso de alguna duda. Y bueno, dejarles la invitación para la próxima semana poder estar evacuando todas las dudas en ese sentido, en cuestión de las actividades del instrumento que les estuvimos orientando. Y en un segundo lugar, recordarles cumplimiento estricto de las medidas higiénicas. Quédese en casa, en necesidad de salir, use el nasobuco, mantenga el distanciamiento físico y en cuanto regrese, lávese las manos. Si usted gana, todos ganamos. Muchas gracias.